bienvenida al profesor universitario especialista en Derecho Público, el doctor Tiberio Torres. Doctor Torres, bienvenido. Quisiéramos conocer y compartir con nuestros oyentes mayores detalles sobre la aplicación del impuesto verde, que tras ya su paso por el Ejecutivo, el Legislativo, incluso la resolución del veto presidencial, entrará ya en vigencia el próximo mes. Buenos días, ingeniero. Buenos días a la colectividad cuencana. En efecto, está vigente ya la ley derogatoria del impuesto verde, que acogió por parte de la Asamblea Nacional el veto que fue propuesto por el presidente de la República, y la Administración Tributaria, a través del SRI, ha emitido ya la normativa secundaria correspondiente que permite su aplicación. Siendo así las cosas, la gente que a partir de la vigencia de la ley pague las obligaciones que están pendientes se acogerán a los nuevos valores, es decir, a la reducción del 50% para quienes todavía tienen que pagar entre estas fechas y el finalizar de este año, y el perdón de los intereses y las multas para quienes tenían pendientes las obligaciones de periodos anteriores. La derogación de este impuesto no fue total para todos los vehículos. Sí, a ver, el veto establece una suerte de trato diferenciado dependiendo del cilindraje del vehículo. Hay que tener en cuenta que los vehículos que están gravados con el pago del impuesto, como usted señalaba hace un momento, son los que superan los 1.500 centímetros cúbicos y los 5 años de antigüedad. En el veto y en el texto que fue definitivamente aprobado por la Asamblea y puesto en vigencia, se señala que los vehículos de más de 2.500 centímetros cúbicos se podrán acoger a este beneficio de la rebaja del 50% del impuesto para todos aquellos que deban pagar según la calendarización desde ahora hasta final del año. Todos los que tengan vehículos entre 1.500 y 2.500 tendrían que pagarlo en su totalidad, tal cual estaba establecido originalmente en la ley. ¿Y qué va a pasar con este impuesto a partir del 2020? Ya no se cobrará el impuesto. En absoluto, para ningún vehículo. Para ningún vehículo a partir del 2020. Habrá que ver qué medidas toma el gobierno nacional para compensar este ingreso. La ¿de cuánto? ¿Tiene usted una idea de cuánto ingresaba por este rubro? Sí, aproximadamente 200 millones al año, cuando todavía estuvo vigente la rebaja que usted también mencionó, que hacía que se pague solamente una parte equivalente al 20% del valor del impuesto durante los primeros años. Ese será en realidad el impacto que se produzca, entre 200 y 250 millones al año en el presupuesto general del Estado. Habrá que ver si el gobierno, en la reforma fiscal que tanto se ha anunciado o que ya debió ser presentada, que todavía no se conoce con detalle, toma o no medidas para tapar este hueco que se producirá en el financiamiento público. En todo caso, está dada ya la luz verde, valga la redundancia, para eliminar este impuesto en el Ecuador. Así es. En otro tema, doctor Torres, acabamos de mantener un diálogo con un destacado economista ecuatoriano, el economista Alberto Acosta, y en el fin de semana escuchamos un programa radial que se lo transmitió a través de esta emisora de la periodista cuencana que se desempeña en Quito, Talía Flores, con una situación sumamente preocupante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ya en los cálculos actuariales se perfila con un gigantesco déficit que tiene cifras similares a la mitad del presupuesto general del Estado. Se habla de miles de millones de dólares que harían falta a este instituto para poder garantizar sustentabilidad en el servicio que presta para sus usuarios. Quisiéramos conocer también su punto de vista sobre este tema. Alberto Acosta ha sido drástico en su opinión, señalando que incluso debería terminarse con este monopolio estatal de la seguridad social. Escuché la intervención del economista Acosta mientras esperaba esta entrevista, y él ha hecho algunas precisiones que son ciertas. Es necesario pensar seriamente una reforma profunda del sistema de seguridad social nacional. Él ha propuesto algunas alternativas que ciertamente hay que pensarlas, pero creo yo que se debe pensar también respecto de las actividades que cumple el Seguro Social en una futura reforma, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Seguro Social en la actualidad se ocupa de dos grandes temas: el de la seguridad social en estricto sentido, que es relacionado con las prestaciones sociales a favor de los afiliados, y el tema de la salud, que también ha sido asumido por la seguridad social.
Creo yo, he pensado durante largo tiempo sobre este tema, que el tema de la salud prestada por el Seguro Social debe ser revisado. A la larga el Estado puede cumplir su obligación de darle el servicio de salud a su colectividad a través del Ministerio de Salud Pública. De hecho, en el Ecuador vivimos una suerte de dualidad en la prestación del servicio público de salud. Por una parte está el Estado a través del Ministerio de Salud Pública y sus hospitales, sus centros de salud, prestando el servicio, y por otra parte el Seguro Social, que también presta salud pública a sus afiliados y los familiares de los afiliados, lo que hizo que se extienda muy significativamente el rango de cobertura de la seguridad social prestando el servicio de salud. Quizá eso habría que revisarlo. Han habido reformas en otros países en los cuales se pensó en este tema, se separó el tema de la seguridad social de la prestación de salud. España es un ejemplo, hace ya casi 2 décadas, en el que emprendió una reforma en este sentido y que resultó exitosa, permitiéndole a la seguridad social asumir solamente los temas propios de las prestaciones de seguridad social, es decir, jubilación, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, en fin. Y el tema de la seguridad social, prestando la salud, se deja de lado y pasa el tema de la salud a ser prestada por el organismo de salud pública. Reformas de este tipo tomarían mucho tiempo, sin ninguna duda, y generarían una enorme polémica en Ecuador, un tema que sería de discusión para ser resuelto en el muy largo plazo. Mientras tanto, ¿cómo exigir al IES un manejo más responsable del dinero de los afiliados? En primer término, pidiéndole al IES que analice bien cuáles son las formas de invertir que adopta para supuestamente hacer uso de los dineros de los afiliados. El tema... Hay demasiada liberalidad en cuanto a cómo se maneja actualmente. Hay demasiada liberalidad. Creo yo que hay poco tino en el uso de los recursos en algunas inversiones que se realizan. Le escuchaba al economista Costa referirse al tema de los planes de vivienda, los préstamos hipotecarios, en los cuales se pretende emprender en campañas de préstamos agresivos a tasas muy bajas. Hablaba de intereses que no llegan ni siquiera a cubrir el costo del dinero, es decir, que significan riesgo. No inversión, sino una pérdida para el IES. Al menos un riesgo muy alto, que con seguridad arrojará algún nivel de pérdidas también. Han habido decisiones de invertir en planes habitacionales, en proyectos hidroeléctricos, que a la larga han terminado generando inconvenientes financieros en el BIES y en el IES consecuentemente. Entonces, lo primero que debe hacerse es revisarse esas medidas. Habrá que hacerse una revisión también del tamaño burocrático del IES como una forma de ahorro. Habrá que revisarse medidas como la de asumir el pago de las prestaciones a los jubilados a través de la compra de los bonos que está haciendo en estos días. Todas ellas medidas que le permiten al gobierno salir de los apuros que tiene en este momento. Tapa el hueco de los afiliados, tapa el hueco de la vivienda, pero va generando con seguridad problemas a futuro en cuanto a la recuperación de los valores de la seguridad social. ¿Qué reformas tendrían que darse para que los afiliados al IES, sus organizaciones, puedan adquirir de una manera más efectiva control sobre esta institución? Quizá las únicas protestas que se han escuchado en los últimos años son de los gremios de jubilados, que han venido reclamando por lo menos poder sentarse en esos consejos directivos del IES. Mire, yo creo que la primera reforma a considerar es la relativa a quienes dirigen la seguridad social. El esquema actual de seguridad social hace que quienes dirigen la seguridad social sean representantes del Ejecutivo, al fin de cuentas. Son puestos a dedo, realmente. El Ejecutivo designa quién es su representante en ese directorio, y el representante en ese directorio no es solamente un presidente de directorio, es un presidente ejecutivo, pues es quien toma las principales decisiones en ese organismo. Sí, conjuntamente con todo el consejo directivo, ¿no? Pero me parece ser que hay un problema en cuanto a la concepción misma de lo que es la seguridad social. A veces olvidamos que la seguridad social es de los asegurados, de los afiliados, no del gobierno. Por lo tanto, son los asegurados quienes deberían manifestar de forma más directa quiénes son los que dirigen su cuerpo de administración de sus recursos, que es la seguridad social. Quizá pensar en una primera reforma que les permita a los afiliados, a través de otro mecanismo, tener una participación más directa en la designación de sus autoridades. ¿Cómo hacerlo? Claro, muchas alternativas pueden discutirse al respecto. Podría ser la Asamblea quien designe a las autoridades del Seguro Social, partiendo del hecho de que la Asamblea es
por concepción misma desde el punto de vista político, la representación de la colectividad toda, ¿no? Al menos hay una representación más democrática que en el Ejecutivo como tal. Podría ser una primera reforma, pero más allá de eso, sí son necesarias ciertas reformas estructurales, sobre todo relativas al manejo de los recursos. Quizá hacer que el tema de las decisiones respecto de las inversiones estén sometidas un poco más a la decisión de la colectividad de afiliados y no solamente... Esto en realidad sería un asunto de reglamentarlo, no se requeriría un cuerpo legal para esto. Bueno, sí sería necesario hacer reformas en la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social establece normas respecto de quienes dirigen la entidad y quienes toman las decisiones claves, y ahí está decidido o está normado que así sea. Sí, pero hay una representatividad prevista en la ley, pero sí, que aparentemente no se la maneja bien o no se la respeta. Mire, han habido problemas incluso en ese sentido, porque tengamos en cuenta que el representante de los afiliados estuvo largo tiempo fuera del Consejo Directivo del IES en virtud de un problema que hubo respecto de la forma en la que llegó a ser designado. La Corte Constitucional tomó alguna decisión ahí. El vocal Clavijo, me parece que era el representante de los afiliados, que no podía ejercer sus funciones, y durante mucho tiempo el Consejo Directivo funcionaba con 2 de los 3 miembros que debería funcionar. Solamente estaba el presidente ejecutivo, el presidente del directorio y el delegado de los empleadores o de los empresarios, siendo que los afiliados no tenían a su representante. Me parece que se solventó ya ese tema judicialmente, se recuperó la representación de los jubilados, de los afiliados, pero no han tenido mayor trascendencia en cuanto a la toma de decisiones en la seguridad social. Hablando de organismos de gobierno, doctor Torres, y conociendo que su experticia está en el área del derecho público, como mira por otra parte la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que acabó de sufrir un cambio al 4 de sus vocales ser destituidos por un juicio que se lo organizó y se decidió en el segundo poder del Estado en la función legislativa. Se han presentado, sin embargo, otros recursos. Uno de ellos, el que más progreso tiene, es el que le llevaría a una eventual consulta popular para decidir sobre la supervivencia de ese organismo, una posible modificación incluso del sistema legislativo ecuatoriano. ¿Cómo mira usted este proyecto y qué debería suceder con este organismo? Voy a señalar 2 temas en la consulta que usted me realiza. Primero, uno relacionado con la existencia misma del Consejo de Participación Ciudadana. Yo desde su creación en la Constitución del 2008 siempre cuestioné la necesidad o no de tener una función de transparencia y control social, y específicamente un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me parece ser que este organismo ha sido simplemente un organismo político que le permitió en determinados momentos al Ejecutivo captar la totalidad del poder del Estado, así de sencillo. Por lo tanto, he pensado también siempre en la necesidad de su eliminación. Existen ya otros organismos públicos que pueden asumir y que tradicionalmente han asumido las funciones que se le ha encargado al Consejo de Participación Ciudadana. El tema de la fiscalización está encargado a los órganos de control. Resulta un tanto contradictorio. Estamos hablando del IES con la necesidad de presencia de los afiliados allí, y este consejo que se supone debería ser el escenario propicio para que los ciudadanos tengan alguna injerencia en las decisiones del Estado, se ha visto que no ha funcionado. No ha funcionado en absoluto, más allá de honrosas excepciones de 1, 2 o 3 vocales del Consejo, que en los diferentes consejos han tenido algunas posiciones críticas a lo que en realidad ha ocurrido en la política nacional. El Consejo de Participación Ciudadana lamentablemente no pasó de ser un organismo que sirvió para fundamentalmente la elección de las autoridades. El periodo de transición de Julio César Trujillo, que sirvió más bien para deshacer todo lo mal hecho en los 10 años previos con estos consejos manipulados. Y que nos sirvió para darnos cuenta de la verdadera utilidad o inutilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí va la segunda parte de mi intervención. Me parece que sí es necesario tomar ya en serio un proceso de reforma de la Constitución, tal cual lo ha señalado la Corte Constitucional, a través de una reforma parcial de la Constitución, que permita repensar el tema del Consejo de Participación. Quizá eliminándole, creo yo que esa sería la medida adecuada. Otros señalan que la medida podría ser revisando sus competencias. Insisto yo, el tema de dejarle con
las funciones de participación social y de fiscalización es innecesario. Existen otros medios de participación y de fiscalización establecidos en la propia Constitución. Por lo tanto, me parece que debe tender a desaparecer el Consejo. Ahora, esta propuesta que se la ha aprobado ya en primera instancia, que se ha pedido que se delinee, se lo concrete por parte de la Corte Constitucional, incluye también un cambio en la estructura democrática del país, pues propone la creación de una Cámara del Senado, la bicameralidad. Que en algún momento ya la tuvimos, que lamentablemente históricamente la dejamos. Y que me parece que podría ser la adecuada. Hay que discutir todavía respecto de las atribuciones que tendría cada una de las cámaras en el Congreso de la República, que harían los representantes, que harían los senadores. Se ha dicho que los senadores se encargarían de la designación de las autoridades claves a nivel nacional, fundamentalmente, y que los representantes asumirían más bien un rol de fiscalización y de legislación, tal cual lo hace ahora la Asamblea Nacional. Me parece que es un esquema interesante. Yo soy partidario de ir a un sistema de bicameralidad. Hay que discutir un poco un tema que la Corte ya ha tocado respecto de los requisitos para llegar a una u otra instancia. La Corte ha dicho que por un respeto del principio de igualdad no se podría limitar la participación de los ciudadanos para acceder a una u otra instancia del Parlamento, lo cual puede ser cierto, pero creo que sí hay que pensar en establecer ciertos parámetros que permitan garantizar el tener una asamblea de representantes y una asamblea de senadores de la mejor calidad. ¿Y usted se inclinaría por la desaparición total de este organismo o se debería mantener en alguna medida esta función de transparencia? Debe desaparecer en su totalidad. Oiga, deberíamos volver al esquema anterior que teníamos y que resultaba funcionar mucho mejor de lo que funcionó durante los últimos 10 años. Con todos sus defectos, que la Asamblea Nacional reasuma algunas de sus antiguas funciones. Que reasuma la Asamblea Nacional sus funciones, que la Contraloría asuma el papel que tradicionalmente debió tener, que tenía y que perdió en algún momento volviendo un ente político, que las superintendencias asuman realmente su rol, con lo cual se cumplen las funciones que aparentemente debería tener el control de participación, el Consejo de Participación Ciudadana, que debería desaparecer. Bien, queremos agradecerle al doctor Tiberio Torres, profesor de la Universidad de Cuenca, especialista en Derecho Público.